Hola, buenas tardes. Este es el webinar de responsabilidades legales en función de un ingreso laboral. Y pues en sí, estas responsabilidades legales acarrean aspectos de protección, cumplimiento y de seguridad tanto para empresas, el patrón y el trabajador. Estas mismas responsabilidades permiten la garantía de orden, cumplimiento, estabilidad y confianza para todos los que forman parte de una organización, incluyendo beneficios a los clientes, proveedores e inclusive hasta el gobierno. En pocas palabras, las responsabilidades son las tareas que hay que cumplir en base al grupo o régimen perteneciente. Por otro lado, un régimen sirve para clasificar, organizar a toda la economía y la sociedad en general, brindando seguridad, equidad y eficiencia. Dentro del webinar platicaremos justamente de las responsabilidades, obligaciones, sueldos, datos y ejemplos que se describen tanto en el régimen de incorporación fiscal RIF, como también el régimen de sueldos y salarios, el régimen de actividades empresariales y profesionales y por último el régimen simplificado de confianza, RECICO. Por ahora le voy a ceder la palabra a Denise, la cual va a explicar el primer régimen, que es régimen de incorporación fiscal, RIF. Muchas gracias, Fátima. Sí, claro. El régimen de incorporación fiscal o RIF es un esquema fiscal simplificado para personas físicas con negocios pequeños que obtienen ingresos anuales menores a 2 millones de pesos. Este régimen permite pagar menos impuestos al inicio, ya que otorga descuentos progresivos durante 10 años para facilitar la incorporación a la formalidad. Como responsabilidades tenemos el reportar ingresos y gastos, emitir facturas y no exceder el límite, debido a que si tus ingresos anuales superan los 2 millones de pesos mexicanos, automáticamente dejas de pertenecer al RIF y pasas al régimen de actividad empresarial. Como obligaciones tenemos la inscripción en el RFC, declaraciones bimestrales, registro en mis cuentas, donde se utiliza la herramienta del SAT para capturar ingresos y gastos y efectuar pagos vía transferencia o cheque. En cuanto a sueldos, hay una retención de ISR, cuotas de IMSS o Infonavit y el subsidio al empleo. Este se aplica cuando el salario del trabajador es bajo. Y por último, mi ejemplo es Dulce María, una chica que tiene una tienda de abarrotes en su colonia. Ella tuvo ventas de bimestre de 50,000 pesos, gastos deducibles de 30,000 pesos y base de impuesto de 20,000 pesos. El beneficio del RIF en el primer año tiene una reducción del 100% en el ISR, es decir, se calcula el impuesto, pero no pagas nada. El segundo año, la reducción es del 90%, el tercero del 80% y así sucesivamente. Y como dato relevante, en el IVA y el IEPS, si tus ventas son exclusivamente con el público en general, puedes aplicar estímulos fiscales que reducen significativamente estos impuestos según tu sector. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el régimen de sueldos y salarios, que es uno de los más comunes en México, ya que aplica para la mayoría de las personas que trabajan para una empresa o para un patrón. En este régimen, el trabajador recibe un sueldo fijo y una característica muy importante es que no calcula directamente sus impuestos, debido a que el empleador se encarga de retener el impuesto sobre la renta y lo paga automáticamente al SAT. Como trabajador es necesario proporcionar correctamente los datos fiscales, que es el RFC, el CURP y el nombre completo. También es importante revisar los recibos de nómina que te da tu empleador, que son los comprobantes donde se refleja cuánto ganas, cuánto te descuentan y permite revisar si hay errores de pago. Además, si el trabajador tiene otros ingresos, tiene que informarlo, ya que puede cambiar su situación fiscal. Y por último, si se desea deducir gastos personales, es necesario solicitar facturas, ya que sin ellas no se pueden aplicar. En cuanto a las obligaciones, estas se dividen en tres partes. Por un lado, el empleador debe mantener su información actualizada y verificar que todo esté correcto. El empleador, por otro lado, tiene que retener el ISR del salario y pagarlo ante el SAT y emitir los recibos de nómina. Y finalmente está lo que es la declaración anual, que es un proceso donde el SAT revisa todos los ingresos durante el año y permite aplicar deducciones personales para hacer un ajuste a los impuestos. Sin embargo, esto nada más se hace cuando se recibe más de 400,000.
Respecto a los sueldos, es importante entender que no existe solo un pago fijo. El ingreso de un trabajador puede estar compuesto por diferentes elementos. Primero está el sueldo base, que es la cantidad fija que se recibe por el trabajo. Después están las prestaciones, que incluyen beneficios como el aguinaldo, vacaciones, seguridad social a través del IMSS, aportaciones al Infonavit y ahorro para el retiro mediante la Afore. Y también existen los ingresos adicionales como bonos, comisiones, horas extra o vales de despensa. Para entender este régimen podemos ver un ejemplo donde María trabaja como asistente administrativa y tiene un sueldo mensual bruto de 15,000 pesos. Sin embargo, tras descuentos del IRC por su parte de su empleador, recibe de sueldo neto 3,300 pesos, pero a cambio de estas deducciones, María cuenta con servicios médicos, prestaciones laborales y ahorro para su retiro. Durante el año, digamos que María realiza algunos gastos como consultas médicas, un seguro médico y además paga intereses de una hipoteca de su casa. Todos estos gastos son deducibles y si se presentan en su declaración anual, se puede reducir la cantidad de impuestos que una persona debe pagar y también puede llegar a tener saldo a favor, que es donde el SAT te regresa dinero. Y es aquí donde entran los datos relevantes. En este régimen, como se mencionó antes, cuando el empleador retiene automáticamente el IRS, facilita el cumplimiento fiscal, ya que no todos los empleadores, no todos los empleados deben de estar tan pendientes de su situación fiscal. Otro punto clave es que las deducciones personales no se aplican mes a mes, sino únicamente en una declaración anual. Para que estos gastos sean válidos, es obligatorio contar con factura y haber pagado mediante tarjeta, transferencia o cheque. En el caso de María, ella no está obligada a presentar una declaración anual, ya que no gana la declaración mínima, que son de 400,000 pesos al año, y solo tiene un empleador. Sin embargo, le conviene hacerlo de forma voluntaria, ya que al incluir sus gastos deducibles, el SAT recalcula sus impuestos y puede generar un sueldo a favor, lo que significa que puede recibir una devolución de su dinero. Régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Qué es? Este régimen agrupa personas físicas con actividades comerciales, industriales, de autotransporte o agrícolas realizadas de manera regular y con fines de lucro. Si tienes un negocio establecido y generas ingresos de forma continua, probablemente perteneces a este régimen. Responsabilidades principales. Ingresar en el RFC y mantener la información actualizada, expedir facturas electrónicas, llevar contabilidad formal, presentar declaraciones mensuales, anual e informativas y formular estados financieros e inventario al cierre de año. Obligaciones fiscales. Son emitir CFDIs por todas las operaciones, mantener contabilidad electrónica con catálogo de cuentas, balanza, auxiliares y pólizas, presentar ISR e IVA mensualmente y la declaración anual, entregar constancias de retenciones a empleados y proveedores y presentar declaraciones informativas como sueldos y salarios. Sueldos y cálculos de impuestos. Los sueldos no se consideran ingresos gravables en este régimen. El ISR se calcula sobre utilidad neta, ingresos, gastos, y se pueden deducir gastos indispensables para la operación, reduciendo la carga fiscal. Un ejemplo práctico puede ser de un médico independiente que cobra 50,000 por mes y hace deducciones de renta de 10,000, insumos de 5,000 y servicios de 3,000. Su utilidad neta sería de 32,000. Sobre esta base se paga el ISR y no recibe un sueldo fijo y declara los ingresos y deducciones. El régimen simplificado de confianza, o más bien conocido como RECICO, se encarga de simplificar los impuestos de las personas físicas y morales para facilitar sus ingresos. Para entender mejor, las personas físicas vienen siendo emprendedores profesionistas o trabajadores en sectores primarios, como pesquería y ganadera, cuyos ingresos son de mínimo 3.5 millones de pesos. Mientras que las personas morales representan las empresas micro y pequeñas, con ingresos cerca de 35 millones de pesos. Responsabilidades. Ya dentro del sistema de RECICO, los contribuyentes deben cumplir con normas que el mismo régimen les solicita para implicarse en el plan de ingresos, declaraciones y en el CFDI.
Entre las responsabilidades que cumplen son las declaraciones de ICR e IVA, emitir el CFDI para los ingresos percibidos, resguardar información confidencial y contar con activos. En obligaciones, a diferencia de las responsabilidades, los contribuyentes deben sí o sí cumplir con las normas de reciclo que tienen establecidos, que sería contar con el RFC, firma, buzón electrónico, emisiones de ingresos y respetar el límite de ingresos establecidos por parte de la persona física o moral. De lo contrario, se suspendería de la cuenta o dado de baja. En la parte de sueldos, en realidad, el régimen de sueldos y salarios se especializa en las declaraciones de los sueldos de los contribuyentes. Recico se encarga de otros ingresos con limitaciones y condiciones, como no pasarse del presupuesto anual de la persona, actualizar cierto tiempo el RFC con el SAT, cumplir las obligaciones fiscales del régimen y no calcular los sueldos bajo la tasa fija a 2.5%, porque afectaría el esquema de retención y deducción de ingresos personales. Para explicar mejor la función de reciclo, lo contaré mediante un ejemplo. Luis factura con el régimen como una persona física por sus servicios, cuyos ingresos son de 50,000 pesos mensuales y no cuenta con IVA para sus actividades, por lo que se calcula su ICR mensual con sus ingresos, siendo su tasa 1.10%. Su ICR resultaría ser 550 pesos, ya que no cuenta con otros gastos para restarlos con el impuesto. Si Luis fuera una persona moral, su tasa sería el 1.25% y su retención sería 625 pesos sobre su ingreso mensual. Por lo que si comparamos el contribuyente que es Luis con la idea de ser una persona moral, él evitaría pagar el ICR porque cubre su impuesto. Otro factor importante es el aumento de ingresos. Si los ingresos de Luis cambian de 50 a 57,000 pesos, su tasa sería 1.50%. Su ICR sería 855 pesos, pero no hay necesidad de deducir gastos. Lo preocupante de esta parte es que siendo una persona física no debe superar los 3.5 millones de pesos, que es la limitación de ingresos. Si ocurre eso, Luis tendría que cambiar de reciclo al régimen general para el siguiente mes, para tener una contabilidad más completa y cumplir otras obligaciones específicas. Para finalizar por mi parte, el reciclo excluye tipos de personas que serían socios terciarios, residentes que no nacieron en México y quienes cuentan con ingresos mayores, ya que se encarga de ayudar a quienes cuentan con ingresos limitantes o no tan mayores. Perfecto, muchísimas gracias por sus explicaciones. La verdad es que sí me quedó muy claro. Me gustaría ya en este punto abrir este espacio para ustedes, porque se sabe que se pueden surgir dudas respecto a estos tipos de regímenes y pues las responsabilidades y todo lo que engloba. Pero pues este es el momento ideal para que pregunten, bueno, para preguntarles con confianza todo lo que necesiten aclarar. Y pues aquí vamos. No sé si alguno de ustedes me pueda explicar o responder esta pregunta, si se puede cambiar de régimen. Sí, claro, Fátima, claro que se puede cambiar de régimen, pero todo depende de los ingresos, las actividades económicas que se realicen y si tu perfil encaja con los requisitos del nuevo régimen. Muchas gracias. Aquí hubo unas dudas donde se preguntó quién y cómo se decide el régimen perteneciente. Bueno, Fátima, el régimen al que vas a pertenecer lo decides tú cuando te das de alta ante el SAT. Sin embargo, es importante mencionar que tú lo tienes que elegir en base a tu actividad laboral, el ingreso que tienes y cómo obtienes ese ingreso, ya que el SAT se va a encargar de confirmar todos estos datos y si te llegas a equivocar en el momento de seleccionar el régimen, puedes tener multas. Muchas gracias. Ahora está la siguiente pregunta, que una disculpa que son muchas. ¿Cómo decide el gobierno qué actividades van a cada régimen? En sí se decide en base a donde se complementen de mejor manera, de acuerdo con el tipo de trabajador o puesto que se cubre, el nivel de ingresos y la forma en la que se generan los mismos. Perfecto. Ahora sí,
No sé si alguien más me quiera responder la siguiente pregunta. ¿Por qué se cambia del régimen de incorporación fiscal RIF al régimen simplificado de confianza reciclo o qué cambia? Ahí. Porque Reciclo simplifica y moderniza el manejo de los impuestos, procesando todos los pagos de manera rápida sin requerir muchos trámites de los contribuyentes. Entonces, ¿qué pasaría si las responsabilidades fiscales no existieran y cómo les afectaría esto a los regímenes? Sería un desorden, puesto que aquí los regímenes ya no funcionarían bien al no tener a los personajes cumpliendo las obligaciones propuestas por los mismos. Ok, bueno, muchas gracias por esta explicación y por responder las dudas que se complementaron en esta presentación, en este webinar. Y pues ahora quiero concluir con lo que se dijo, pero pues en sí, en conclusión, los regímenes que se presentan, como también las responsabilidades que se implementan por la ley o el sistema fiscal, sirven en sí para que exista una organización, una transparencia y un equilibrio dentro de la sociedad y la economía, brindando beneficios a cada persona de acuerdo con la forma en la que quiera generar ingresos. Bueno, con esto terminamos el webinar y pues ya es todo.